Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos y bienvenidas al siguiente programa de A Grito Pelao, el episodio número 5 ya de la tercera temporada. Y como ya sabéis, hoy tenemos a Helen Viral Madruga con nosotros y estaremos hablando de El cielo de la selva. El cielo de la selva salió en 2023, en agosto del año pasado, y fue publicado por Lava Editorial, una editorial de aquí de Barcelona. Como veis, una edición chulísima y bueno, no me alargo más. Como siempre, recordaros, aquí abajo está apareciendo donde podéis seguir o ver las entrevistas anteriores. Os recuerdo que también entrevistamos a Helen, creo que en la segunda temporada, a principios de la segunda temporada. Así que si queréis ver algún libro más de ella, pues podéis ir a estos canales, Instagram, YouTube o ebooks para escucharnos o vernos. Y sin más, os dejo y ahora nos vemos con ella. Buenas. Hola, Cris. Encantada de estar de vuelta, Grito Pelado. Y yo de que estés de vuelta y espero por muchas vueltas más. Casi sea, casi sea. Bueno, pues eso, como ya sabe toda la gente que nos está escuchando porque nos sigue, vamos directamente a hablar, como decía, del cielo de la selva, sin ninguna tirita y sin ningún avance antes, porque ya habrán estado súper conectados y sabrán perfectamente quién eres. ¿Vale? Bueno, la primera pregunta todos los autores me suelen decir que es la más compleja, porque es la más difícil, que es el elevator pitch, ¿no? Resume tu propia obra en unos minutos para que la gente entienda y vaya corriendo, si no tiene todavía el libro, a pillarlo. Pues mira, es la pregunta más difícil, te lo garantizo, porque yo hablo mucho, me es muy difícil resumirme en pocas palabras, pero sí diré que El cielo de la selva es una distopía sobre la maternidad que aborda la historia de un grupo de mujeres, un grupo familiar, dentro de una selva claustrofóbica, dentro de una selva cárcel panóptico, donde todos los terrores y horrores del alma humana pueden tener lugar. Muy bien, pues es buen resumen, creo yo, ¿no? De todas formas, es un mini resumen. Los que están interesados en saber más, ya sabéis que tenéis que seguir la entrevista hasta el final para enteraros de todos los entresijos de esta selva. Bueno, a mí me gusta mucho y me interesa mucho todo lo que es el proceso de escritura y cómo nacen las ideas y cómo muchas veces los libros mutan, ¿no? Y a veces el autor, pues quizás tenía la idea de hacer algo y al final, pues la selva se lo traga y lo caga de otra forma. Entonces, esta es la siguiente pregunta. ¿Es El cielo de la selva lo que pretendías que fuera o quizás por el camino hubo una metamorfosis? Bueno, yo creo mucho en las metamorfosis en la literatura, porque creo que todo lo que está vivo en materia literaria está destinado a transformarse mientras uno está indagando y hurgando en esa piel, en esa carne, en ese cuerpo vivo, porque la literatura es vivisección. Uno no trabaja jamás sobre un cuerpo muerto. Entonces, claro, en un inicio, cuando empecé a trabajar con Lava, yo le enviaba un resumen de la novela, un resumen muy genérico, casi parecido que acabo de hacer ahora, hace unos instantes. Claro, que era una especie de gancho para saber si la historia cuajaba. Había presentado 3 proyectos más, 2 proyectos más. Adrián Rosell, el editor de Lava, pues se decide por este. Yo dije, uff, este proyecto, este de todos, no puede ser. Claro, yo tenía una idea inicial que estaba más abocada a recuperar, digamos, mi versión escritural vinculada a la ciencia ficción. Yo empecé siendo, y creo que soy todavía una escritora de ciencia ficción, aunque mis obras más conocidas en España y en Latinoamérica tienen elementos fantásticos, están en el borderline entre lo realista y lo fantástico, pero en sí ciencia ficción no creo que puedan considerarse. Bueno, ya luego Bueno, los lectores y les las remito lectoras, a Salomé, claro, ¿no? Que justamente que hablamos hablamos de acá ella. de ella, cómo no. Entonces, bueno, resulta que llevo unos años sin entrar directamente en los terrenos de la ciencia ficción y me apetecía muchísimo pues volver a ese espíritu, volver a esa semilla que soy yo de cierta forma. Y claro, la primera versión mental mía de la novela del cielo de la selva iba a ser una novela de ciencia ficción. De hecho, estas personas que están atrapadas en la selva, en este círculo de repetición dentro de la propia selva,
eran de alguna forma personas que estaban atrapadas ahí en mi primera idea por fuerzas alienígenas, otro mundo. Habían ideas ahí que estaban dando vueltas en mi cabeza, pero no acababan de cuajar. Y yo creo que eso es lo que nos demuestra que la literatura está viva, ¿no? Yo intentaba hacer una cosa con mi escritura y los personajes iban por otro camino totalmente distinto. Y yo creo que en ese punto de la escritura es cuando el escritor o la escritora se tiene que detener y pensar si en realidad la historia que tenemos nosotros en mente es mejor que la que los personajes están intentando escribir. Y yo Bueno, he imagino confiado que eso siempre es en el difícil. instinto. Sí, claro, yo he confiado siempre en el instinto de mis personajes. Digo, bueno, ellos saben mucho mejor que yo la historia que ellos quieren que uno cuente. Y ahí fue cuando me di cuenta que la novela iba por otra línea, iba a ir hacia la línea de la literatura de terror, va a estar mezclado con este horror del encierro, el horror del aislamiento, el horror panóptico. Dije, bueno, por ahí creo que van los disparos, voy a dejarme conducir a ver dónde está. Claro, esto es un proceso de incertidumbre que se dice muy fácil, pero es muy sufrido en el momento en que lo escribes porque no sabes bien a dónde vas. Tu primera idea ha sido desechada casi por completo, te quedas totalmente desnudo en la selva, vamos a decir así, de la escritura, y te llega a ese punto donde te empiezas a replantear todo, desde los personajes, el escenario en el que estás escribiendo, las consecuencias del escenario en el que estás escribiendo, sobre todo para mí que soy una mujer que ha vivido poco en lo rural, muy poco, casi nada se puede decir, soy una mujer urbana. Y bueno, claro, todo esto se estaba imbricando y tejiendo sus hilos finísimos para construir la nueva historia. Mira, lo que deseaba que fuera en el principio, no, pero creo que al final es una novela más sólida, es una novela mucho más pensada, es una novela que ha sufrido sus metamorfosis necesarias y que, bueno, también creo que más que un resultado intelectual de uno, es un resultado del estado de la escucha hacia los personajes, de sentarme y escucharlos y dejar que las metamorfosis pues se construyan a su imagen y semejanza. Bueno, a mí una vez estoy entrevistando a Solange Rodríguez Pape, justamente ella decía que ella se consideraba una medium de la escritura, ¿no? Que ella se sentaba delante del ordenador y como que todo le entraba y bueno, Sí. pues te tienes que dejar llevar y a veces las cosas no son como una quiere que sea. Y me ha recordado lo que estabas diciendo justamente a esa reflexión, ¿no? Y hay veces que algunos, no sé, algunos lectores o dicen, no, pero eso es una tontería. No, no es una tontería. Sentaros a No, escribir y os daréis cuenta de que los personajes realmente están vivos. Y eso es lo bonito, creo, ¿no, Helen? yo creo Porque, que la literatura nos obliga a caminar siempre en una cuerda floja, no solo a las lectoras y los lectores, también a los escritores. Nosotros estamos tratando de balancearnos en esa cuerda que se mueve de un lugar a otro y buscando ese equilibrio para transitar de un lado al otro. Y de ese lado al otro lado es el proceso de la escritura. Yo creo profundamente en que la escritura no puede, el arte en sentido general no puede ser explicado. Y coincido muchísimo en lo que dice que es una especie de tránsito. Yo digo que uno es ánfora de algo, pero que tendría mucho que ver con el estado de la mediunidad, ¿no? De que te sientas y dejas que lo que sea que exista por ahí te invada, te permee, y uno es ese receptáculo en el efectivamente, que se encuentran todas esas cosas. el filtro de todo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Mm. Casi. Sí, sí, el filtro. Bueno, y pasamos a otra preguntita más que me gusta mucho porque nos permite también situar un poco el libro en sí, comparándolo quizás con algo a lo que te recuerde. Y es esto, ¿no? Si has visto o has leído lo que sea, ¿el qué? Te gustará El cielo de la selva. ¿A qué crees que podría hacer referencia el cielo de la selva, perdón? Bueno, si has visto Lost, la serie, Yo te pensé en esto. gustará El cielo de la selva. Eso hice conciencia por una lectora que una vez me descubrió los vínculos y dije, oh, sí, sí, claro, sí, bebe de los. Si te has leído Nuestra parte de noche, muy probablemente también te guste, bueno, Mariana Enríquez, muy probablemente te gustará también El cielo de la selva. Y este es un libro poco conocido, pero si te has leído El monte de Lidia Cabrera Infante, una antropóloga estudiosa, además cubana, pues también te gustará El cielo de la selva. Guay. Y sí, serie, libro y ensayo, ¿no? Muy bien, Ensayo. un poco de todo. Sí, sí. Y bueno, como los que siguen el programa ya saben, a mí me gusta ir dejando unas pequeñas reflexiones a modo de resumen de mi propia cosecha, que ya Helen estará más de acuerdo o menos, pero aquí entra mi punto de opinión, ¿no? Y lo tengo que leer siempre, lo recuerdo porque los que nos estáis viendo lo podéis leer, pero los que nos estáis escuchando en ebooks, ¿no?
Entonces, mi catálogo, una de las descripciones del cielo de la selva para mí es que es una novela coral con personajes desesperados que huyen de un mundo cruel hacia una selva prometedora, pero que resulta ser más cruel aún. Pero al menos ya no huyen, porque pues no pueden, ¿no? Y bueno, avisaros que hasta ahora esto era un resumen más o menos de qué va la obra. Sabemos que estamos en una selva, unos personajes que están ahí encerrados y cosas que van a pasar. Pero a partir de ahora es alerta spoiler. O sea, ahora vamos a desvelar bien qué es lo que pasa ahí. Vamos a hablar de personajes, de narradores y seguramente vamos a meter mucho la pata. Porque de hecho a Helen ya se le ha ido un poco la boquita al principio, pero vamos a dejarlo un poco para el final el misterio. Te decía que era la reina de los spoilers. Fuera de cámara estábamos hablando y decía, pon reina de los spoilers, porque nada, si me pides que te cuente la novela, te la cuento toda, comienzo a fin. Es normal, es normal. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar con los personajes, las protagonistas en su mayoría, porque es un libro, he dicho antes, es un libro coral, una novela coral, pero de mujeres sobre todo. Háblanos, en orden, no sé qué orden, en orden de favoritismo quizá para ti, lo que te apetezca. Bueno, te cuento, a ver, el personaje a mí me fascina. Este es el pollo, el arroz con pollo de la escritura. Este es el momento donde uno la pasa muy bien y muy mal creando una criatura viva, como digo yo, viva en tanto piel, en tanto huesos, en tanto carne, en tanto espíritu. Porque al final siempre digo, los escritores, las escritoras trabajamos con materias espirituales y esas materias espirituales pues tienen la función de crear personajes. Ya ni siquiera pensar en la verosimilitud, sino que sean seres tan de carne y hueso como tú. O al menos que eso sienta el lector y sientan las lectoras cuando lo tengan entre las manos. A mí me fascina construir personajes. Me demoro muchísimo escribiendo personajes en mi mente antes de ponerlos en el papel, porque creo que una vez que eso cuaja, creo que una vez que tienes ese residuo poderoso de una historia que un personaje quiere contarte, pues tienes buena parte de la novela escrita en ese espacio intertextual que es la mente propia de los autores. Y esta es una novela que se la debo a esta labor de espionaje y de levantar a los muertos de, bueno, mis ancestras en este caso, los cuerpos de mis ancestras de sus tumbas, fundamentalmente a mis dos bisabuelas, por parte de mi madre, mis dos bisabuelas maternas, que son dos figuras, una de ellas yo la conocí, era muy chica cuando ella murió, unos 8, 9 años, pero lo recuerdo perfectamente. La otra murió cuando mi madre era una bebé, así que los recuerdos que tengo de ella son fotos e historias familiares. Y claro, mi familia, como creo que casi todas las familias del mundo, pues tienen esta terrible circunstancia del silencio por todos lados, de nos tragamos los secretos, guardamos bajo triple llave las historias de la familia que no conviene que son escuchadas porque si la moralidad, porque sí se pensará. Y de repente pues ha sucedido algo bien interesante en la historia de mi familia, que es que ya la generación de mi abuela y de mis tíos abuelos, que ya van en una etapa de despedida de la vida, de repente han entendido que es interesante que las generaciones que venimos no nos quedemos con el cofre de los secretos familiares sin las llaves. Y nos han dado las llaves. Entonces, de repente, mis tíos abuelos, mis tías abuelas que están todavía vivos y mi abuela también, han empezado a hacer historias de la familia que reescribe toda esa especie de códices que han estado durante años, durante décadas, transmitidos de generación en generación y que desconfiguran un poco esa imagen perfecta de la familia. Y fundamentalmente de estas dos mujeres, que eran dos matriarcas, dos mujeres fortísimas, una crió 10 hijos propios, 7 hijos ajenos, 17, la otra tuvo 10 hijos también, tuvo que practicarse abortos clandestinos porque lógicamente no se permitían los abortos en esa época, y ambas pues, una enviudó muy joven y la otra tuvo un marido que lo apostó todo en gallos y en mujeres y la herencia familiar se fue en la nada. Entonces, bueno, toda esa especie de trauma familiar, todas estas mujeres que parían porque no les quedaban más remedio que parir, porque el esposo venía luego de jugar a los gallos y quería pues seguir jugando, pero con el cuerpo de una mujer, y todos estos hijos nacidos bajo circunstancias adversas,
incluso en contra del deseo de la madre, pues viene siendo como esta especie de pátina familiar, de desenterramiento de estos huesos de las historias con los cuales yo de repente me topaba en mis conversaciones familiares luego de 10 años, de 20 años en que esas historias jamás se tocaban o se tocaban muy poco, y digo, bueno, pues estos huesos que se encuentran aquí son huesos que a mí me interesan. Y ahora es hora de levantarlos y quitarle la tierrita y descubrir la belleza del hueso blanco, del hueso amarillo, y tratar de que eso lo pueda poner entonces dentro de un libro. Yo siempre digo que El cielo de la selva es mi homenaje a mis bisabuelas, la que conocí, la que no pude conocer, y mi homenaje también a mis tías abuelas, que muchas de ellas decidieron, o parte de ellas decidieron no parir, y que fueron madres de otras maneras. No fueron madres biológicas, pero fueron grandes compañeras de sus hermanos, grandes compañeras de sus sobrinos nietos en mi caso. Y todo este entramado de lo matriarcal, del mundo matriarcal y de los silencios, mordazas y opresiones que se vivían y que se viven todavía a través de las épocas. Y bueno, yo digo siempre que no escribo literatura autoficcional ni autobiográfica, pero por ahí está La el inspiración. olor, sí, el olor de mis bisabuelas y el olor de mis tías, incluso el olor de mi madre, el olor de mi abuela, muy matizado, muy sublimado, pero está ese espíritu de esa historia que costó mucho tiempo sacar de la tierra, y que una vez que uno logró sacarla de ahí, pues tiene de alguna forma el deber de comunicarlo con otro. Yo creo en el poder de la literatura de comunicación, sobre todo de que si te cuento mi historia o que te cuento un trozo de mi historia, de alguna forma puedes sentir que esa historia conecta con la tuya, o no, pero podemos encontrar, sí, encontrar puntos de diferencia y puntos de contacto. Y ahí empecé a construir los personajes de mi historia en base a esas bisabuelas que parieron demasiado y esas tías abuelas que decidieron, que tomaron la firme decisión de no parir luego de haber visto a sus madres hacerlo ingentemente y contrario a su voluntad a lo largo de toda su vida. Y ahí nacieron los personajes del cielo de la selva. Y bueno, mis favoritos, ¿qué te puedo contar? Siempre digo, qué difícil, porque es que cuando escribes una novela, yo creo que de alguna forma que estás dando a luz también a hijos literarios, y es como, bueno, ¿cuál es el niño más lindo de la familia? Pero hay dos, y lo reconozco que sí, que tengo mis favoritos. Hay dos personajes que para mí son los más queridos, y creo que también me marcaron un parteaguas en el momento de la escritura, que son Ananda, la perra, es este personaje de la chica loca, encerrada, reducida, vamos a decir, entre comillas, a una animalidad. Ella se comporta como un perro, ladra, gruñe. Porque le trataron como un perro. Porque la han tratado como un perro, alerta de spoiler. Este es el momento, la han tratado como un perro, y además ha sufrido traumas vinculados también a su relación materna con los animales. Y el otro personaje que en la misma medida me fascinó, Ananda, cuando llegó a mi vida como escritora, fue como, ok, este es un momento importante dentro de la narración, esto es un personaje que me fascina. Y luego el otro personaje que aparece, que eso sí jamás estuvo concebido en el esquema general de la novela, apareció, yo no sabía qué era, quién era, qué hacía y qué sucedía. Era como, ¿qué haces acá y cómo vas a encajar en este juego? Es Romina. Romina, que es esta chica, la puta, la drogadicta, la que vive enganchada a los polvos blancos y que sin embargo conserva toda esta ternura y todo este amor hacia sus hermanas muertas, otras putas como ella que han sido masacradas a los pies de la selva, esencialmente por los chulos, por los clientes, por la misma maldad de la naturaleza humana, y que bueno, son estas muertas de su cortejo personal que acompañan a Romina en su viaje, porque es un viaje del héroe a través de la selva y de los terrores y bellezas de la selva. Y claro, estos dos personajes son mis favoritos, y fíjate qué coincidencia que son mis favoritos. Esto lo hice de forma inconsciente, pero también yo creo que en el fondo muy consciente. A mí me encanta la segunda persona, el singular. Para mí es un narrador estupendo. Me la paso pipa escribiendo. No avances de eso porque luego te preguntaré. Voy a hacer solamente de sin paz, y le puse a ambas el narrador en segunda persona. Y luego, claro, a mí me interesaba que esta fuera una novela sobre mujeres. Hay hombres en la novela, está Cangrejo, el chulo de Copita y de Romina, está evidentemente Lázaro, sí, el Lázaro, están los niños de la propia Juanquito, pero claro, yo creo que es una novela sobre los cuerpos de las mujeres y sobre cómo los cuerpos de las mujeres también es como la escritura, se encuentran en un proceso de constante metamorfosis. Desde que nacemos, cuando llegamos a la pubertad, nuestro cuerpo se transforma totalmente y abandonamos ese espacio sagrado de la androginia
y empieza de alguna forma pues a mostrarse en los pechos, a sangrar, como la sangre es el hecho de la menstruación, es una especie de compañía no perenne alrededor de nuestra vida, pero sí por gran parte de nuestra vida joven, como la desaparición de la menstruación también es como aquel paso que te lleva hacia la vejez. Hacia la vejez, o sea, ser la vieja, que no es lo Sí, mismo que ser la vejez. La vejez puede ser una sí, palabra bonita, ¿no? Pero ser la vieja, que es uno de los personajes también, ya es más tabú o más maldición, digamos. y me interesaba eso que acabas de decir ahora, como ver mujeres en diferentes estadios de sus cuerpos y en relación con sus cuerpos y de sus vidas biológicas. Y ahí está pues Ifigenia, que está descubriendo la sexualidad a través de la masturbación, acaba de descubrir su cuerpo, acaba de descubrir que le encanta el placer, acaba de descubrir que la vida es hermosa y estaba al borde de la muerte. Y está Romina, que está embarazada en contra de su voluntad, no se sabe si de su chulo o de uno de los hombres con los que ha tenido relaciones en su profesión, pero tiene esta panza enorme, está a punto de estallar, estalla en la selva, de hecho. Y este personaje de la vieja y de Santa, Santa es una mujer que ha dejado de sangrar, es una mujer que ya está en la menopausia, que por eso es considerada menos valiosa dentro de esta granja de mujeres, vamos a decir así. Y la vieja, que es como, yo creo que la vieja es un personaje muy entrañable también para mí, Cris, lo voy a decir, es el personaje que trata de alguna forma conservar una idea retorcida de la civilización en este espacio donde todas las reglas éticas y morales, tal y como nosotros la conocemos en nuestro mundo, han sido interrumpidas. Más que interrumpidas, han sido cortadas, cortadas por la propia selva, cortadas por las circunstancias que los personajes viven. Y es ver un poco también la evolución de estos cuerpos en este espacio panóptico, en este espacio del encierro, de la cárcel, pero también ver cómo estas mujeres se relacionan con estos cuerpos en los diferentes estadios de su vida. Y esto creo que es un motor fundamental, un disparador fundamental a la hora de yo pensar los personajes y espero que los lectores y las lectoras pues también lo hayan podido encontrar en su proceso de lectura. Bueno, y podemos decir además que son personajes muy distintos, con muy Sí. buen trabajados, con todos entrañables desde su punto de vista. Para mí, por ejemplo, la vieja me parece que es la que al fin y al cabo, dentro de toda la locura, guarda la mayor cordura, ¿no? Mm. Es, digamos, la sabia del grupo, pero parece como realmente está diseñado como si fuera casi una misma persona en sus diferentes momentos de evolución, ¿no? Sí. Que eso está bonito, ¿no? Porque es lo que tú hablabas, estamos hablando de cuerpos y de maternidades, ¿no? Entonces vemos toda esa evolución, vemos a los bebés que se enganchan del pecho, desde eso hasta la mujer mayor ya que intenta controlar, pero que ya su cuerpo ni siquiera le responde, ¿no? Sí. Entonces tenemos también, desde ese punto de vista, si lo ponemos así ordenadito, puede ser una cronología de incluso una misma mujer, aunque son mujeres muy Sí. diferentes, ¿no? Porque cada una tomó sus decisiones y ha evolucionado de una forma o de otra. O la selva ha hecho que evolucione de una Sí. forma o de otra. Hay una cosa que mira, nunca lo había, qué bueno estas conversaciones, ¿no? Porque también a uno los ayudan como a repensar el texto. Con la vieja hay algo que sucede muy interesante a nivel de cuerpo, que es que, tú, como lo decías tú, Cris, el cuerpo ha dejado de funcionarle como una maquinaria. De hecho, ella sufre en la novela al menos 2 infartos y el último la deja con una hemiplegia. Y cómo este cuerpo limitado y que la limita dentro de la propia estructura salvaje, feral, de esta selva, de esta familia que ella ha intentado conservar civilizada a pesar de los pesares, ese cuerpo ya la está trascendiendo, ¿no? Pues ella se aferra de todas maneras a ese hilo de la vida, a ese hilo de la civilización y a ese hilo de mantener las estructuras en orden de la familia. Y esto para mí es fundamental porque también es un reflejo de la historia familiar. Por eso Claro. iba ahí, ni Bueno, es siquiera como un había pronunciado motor eso. y al fin y al cabo el motor Mm. está dejando de funcionar y eso es lo que puede hacer que se vaya todo a la mierda también, ¿no? Sí. Justamente por estas bases, ¿no? Al fin y al cabo, la vejez en nuestra sociedad está muy echada al lado demasiado, pero en las Mm. sociedades más antiguas, ¿no? Es sabio. O sea, tú no puedes ser un chamán, tú no puedes ser un sabio si no has vivido, ¿no? Y entonces es esa transmisión cultural la que debería pasar, que, vuelvo a insistir, a día de hoy no es así, porque tenemos, Mm. por desgracia, ¿no? A todas las personas que son un poco más mayores, más apartadas casi de la sociedad.
pero es lo que debería ser, o por lo menos es la parte también folclórica, ¿no? Que podemos encontrar Sí. de esta idea. Somos una sociedad con muchos miedos, fíjate, el fenómeno anti-aging, qué fuerte es en nuestra sociedad, que cuando empezamos a descubrirnos unas canas, corremos y nos ponemos un tinte, que tenemos emplastos para la cara, para ver de qué manera, intervenciones quirúrgicas para ver cuánto se extiende la juventud. Tenemos esta obsesión por la fuente de la juventud y sin darnos cuenta que la vejez también es un proceso natural. Como tú dices, los viejos son como la especie de descartados, los descartables, los descastados también, que dejamos un margen de la sociedad porque medimos la importancia del ser humano en tanto su cuerpo sea funcional y su belleza corresponda a un modelo tradicional de juventud, sobre todo. Sí, yo creo que es un doble miedo, ¿no? Doble miedo a perecer y Sí. doble miedo a que la sociedad nos aparte, ¿no? Al Ujú. fin y al cabo. Bueno, vamos a hablar un poco del género, ¿vale? Para mí esta novela claramente es una novela de terror, ¿vale? Ujú. Pero no es solo una novela de terror, porque ninguna novela es solo un género. Los géneros, volvemos a insistir, yo siempre hablo de ello en todas las entrevistas, es algo que ponemos de base para que los lectores puedan ubicar el libro y la historia y ver si tienen una afinidad a lo que se está contando. Pero Ana Grito Pelao, ya sabéis que yo hablo mucho del terror y promulgo el terror desde todas sus vertientes, ¿no? Entonces, no son solamente sustos, asesinatos y fantasmas, ¿no? Hay mucho más. Entonces, ¿qué es el terror que podemos encontrar en El cielo de la selva y toda esta mezcla de géneros, ¿no? Porque terror costumbrista, decimos que hoy en día es el terror justamente de la persona que tienes al lado, ¿no? De tu madre, de tu Sí. hermana, tu hija. También hay mucha cultura popular, porque evidentemente estamos en un ambiente, pues eso, ¿no? Donde el jíbaro pues puede ser tanto un perro salvaje, como una persona, ¿no? De una cultura ancestral. Cuéntanos un poco toda esta mezcla de géneros y qué es lo que te gusta a ti más también, ¿no? ¿Qué es lo que has dicho? Esto lo voy a poner sí o sí porque me gusta el chunguismo, ¿no? Es que da en la oscuridad. Mira, a mí los mejores cuentos de terror que me han hecho en mi vida sucedieron cuando era niña. Yo creo que es el momento en la vida, sí, en que tu mente está totalmente abierta porque tú como niño estás caminando en la cuerda floja de la realidad y la irrealidad, donde los terrores están más vivos, duermen debajo de tu cama, están debajo de tu sábana, son manos frías que se te colocan en los pies, pueden ser aquellas criaturas que te miran a través de la ventana y en realidad tú estás en un momento tan interesante dentro de tu Me he vida. vuelto a poner rosa. Eres rosa otra vez, mira, porque estamos Bueno, hablando de los terrores en la infancia. mientras que me escuchéis, ya lo dejamos así. Oh, divino. Pues esto, que es el momento preciso donde tú como ser humano estás caminando sobre la cuerda infinita de los terrores. Los terrores luego se van transmutando a lo largo de la vida, le incorporamos incredulidad, le incorporamos materialismo, pero en ese momento de la infancia estás como en lo más fibroso del miedo, ¿no? Estás en el borde fibroso del miedo. Y mi padre, bueno, mi padre es el hombre que me cría, no es el que me hace biológicamente, pero es el hombre que me cría. Bueno, vivió gran parte de su vida en ámbitos rurales. Y claro, viene con toda esta tradición de las historias rurales fabulosas que ocurrían en el oriente, en los montes del oriente cubano. Y mi padre era este hombre que me contaba historias de desaparecidos, de él de niño, todavía no sé Ay, si es mi verdad o madre. no, caminando por cementerios con luces encima de las tumbas, de las yeguas con cara de mujer. Que enamoraban a los hombres en los montes, de los huijes, de los cahueiros, que es el hombre lobo de toda la vida, lo que es un perro jíbaro en vez de un hombre lobo. Todas estas historias marcadas por lo fantasmagórico, por la metamorfosis de los cuerpos humanos, porque te podías encontrar el hombre con brazo de palo, la chica con cara de yegua. O sea, eran todas estas historias que a mí, de imaginarme una mujer desmelenada con cara de yegua, te lo digo hoy, todavía me erizo. Es como Sí, 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 sí. esa imagen se me quedaba muy prendada en mi vida. Y luego esos cuentos de terror que yo creo que tienen mucho que ver con las tradiciones populares y la forma en que se transmitía el miedo y también el respeto a la vida y el cuidado del cuerpo en el oriente de mi país. Luego estuvieron matizados ya un poquito entrada más en la adolescencia, en las primeras etapas de mi juventud, con los segundos
cuentos de terror que más me han impactado en la vida y que hoy día son los que más miedo me producen, que son los cuentos sobre los partos y las maternidades. O sea, No, reales, no son cuentos, o sea, son historias. mira, no hay momento de terror más grande que un grupo de mujeres sentadas donde hay una que no ha parido y el resto son mujeres que han parido y te cuentan sobre partos, dobles circulares al cuello, episiotomía, placentas que se quedan enredadas, cordones umbilicales, bueno, todo ese mundo de terror, de sangre, de puerperio, de psicosis, de parto, todas esas historias, cuando has tenido la suerte de tener amigas, madres y mujeres cercanas a ti, mayores, que se han sentado juntos, han tenido la terrible y gran gentileza de sentarse alrededor tuyo a contar estas historias, para mí ahí están los mejores cuentos de terror que alguna vez espero poder escribir. Y que van a ser esos cuentos que tienen que ver con el cordón umbilical, con el porperio, con la presión alta en la maternidad, con la diabetes gestacional. O sea, son los cuentos de terror que a mí me han más conmovido, quizás porque hablan del yo potencial futuro de mi cuerpo. De esa idea de lo alienígena, de lo extraño que puede transformarse el propio cuerpo. Yo creo que no hay terror mayor que pensar que tu cuerpo puede convertirse en un otro ajeno, en un otro extraño, un otro invadido o ocupado por un habitante temporal, como puede ser un feto, un bebé. Entonces, esas historias que, bueno, que tienen que ver con el body horror, creo yo, de alguna forma, están conectadas con el body horror. Y también esas historias, pues, tradicionales del horror, para mí son imbricados fundamentales que después estuve tejiendo dentro de la novela. De una novela, como bien tú dices, yo sí también la considero que es una novela de horror, pero creo que hay muchas cosas que se están mezclando. Creo que tiene en el fondo una pizca, un salerito así de ciencia ficción hacia el final de la novela. Y creo también que tiene algo relacionado con la literatura de realismo, que es todo lo que tiene que ver con el mundo más allá de la selva. Vamos a decir que la selva es el espacio surreal. Claro, sí, hemos hablado de eso, pero exacto, los personajes van huyendo de una realidad inminente que es de narcotráfico, guerrillas y justamente una imagen muy potente que es, que esto también he encontrado, como tú decías, en Mariana Enríquez, por ejemplo, descubrir cuerpos de vecinos enterrados que salen del fango, ¿no? O del río, o de, ¿no? Como lo que pasó en Argentina, ¿no? Que se echaban los cuerpos de los estudiantes al río y podías encontrarte flotando a cualquier persona, ¿no? Esa es la realidad que está subyacente al cielo de la selva y los personajes huyen de esto. Que es un terror también, el real, el que te toca la puerta, el muerto desconocido, pero también el muerto conocido que te puedes encontrar en una zanja, el terror del narcotráfico, el terror de la violencia de los hombres aplicada sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos femeninos o feminizados, las mujeres que abandonan como un trozo de carne en las carreteras. La mirada obscena de aquellos que hacen turismo necrológico, creo que la frase está en la novela incluso, y observan los cadáveres, ese aspecto obsceno de la telerrealidad que nos acompaña, de que nos podemos poner frente a una pantalla y puedes ver cuerpos desmembrados, historias sobre cuerpos desmembrados, que no son películas, no es el terror inventado por Blumhouse, no, las tienes ahí en el noticiario, lo tienes en los reportes del día a día, lo tienes en las cifras de feminicidios y femicidios que ocurran en nuestros países, y son los terrores con los que andamos en nuestro día, en la distopía en la que estamos viviendo. Yo digo, mira que el terror es fuerte, que sobrevive todavía, lo leemos, lo escribimos, lo consumimos, cuando nosotros vivimos en esta pesadilla de mundo en el que estamos, ¿no? En este horror de mundo en el que estamos viviendo, yo diría, deberíamos estar insensibilizados al terror, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo en una peli, en una telerrealidad de puro terror. Sí, estamos viviendo ahí. El ficcional es más catártico que el real porque el real lo que te hace es apartar la mirada, ¿no? O cuántas veces no hemos escuchado, uy, cambia ya eso, ¿no? En la tele. Cambia eso cuando hay una noticia, ¿no? Que es real. Pero sin embargo, la película la vemos entera y el libro lo leemos entero, ¿no? Justamente ayer, bueno, grababa un episodio con Ficciópatas y hablábamos de un cuento de Liliana Colanzi que tiene base en una historia real
Y claro, los chicos sabían algo de esto, pero no habían investigado. Entonces les conté de dónde venía y cómo casi todo el relato entero es realidad. Y entonces su expresión, ¿no? Les cambió también, ¿no? Es Claro. como, es más jodido todavía, ¿no? O sea, el cuento era muy bonito, está muy guay, pero cuando sabemos que todo eso sucedió de verdad, ya se te queda un mal cuerpo bastante, bastante más jodido, ¿no? Y eso me interesaba, eso que acabas de decir, estar en la frontera de la selva como un espacio irreal, metafísico. Sí, irreal, metafísico creo que lo define bien. Y luego este mundo más allá de la selva, que no es más benevolente que la selva en sí misma. O sea, el tránsito de un lugar a otro es el tránsito de un infierno, vamos a decir, a otro tipo de infierno. No más que eso, con leyes diferentes cada uno de ellas, con coordenadas diferentes. A veces los lectores dicen, pero ¿cómo la gente decide ir a la selva? ¿Y cómo pueden hacer? Bueno, pero es que el mundo del que viene es un mundo Claro. de tumbas abiertas, de muerte, también de sacrificios humanos, de la famosa lucha del lobo come lobo, el hombre come hombre. O sea, en realidad estos son personajes muy trágicos en el estricto sentido del uso de la palabra tragedia, son muy trágicos porque no pueden escapar de su destino. A todos lados donde están yendo van a encontrar tumbas abiertas. El La personaje de misma la vieja es mierda. muy consciente de esto, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí, sí, la misma mierda, el mismo horror, porque al fin y al cabo es un mundo horrible, ¿no? Que creo que ese es el trasfondo Sí. máximo y último de toda la novela, ¿no? Que vayas donde vayas, pues no tienes escapatoria, porque al fin y al cabo puedes vivir de una forma u otra, pero los horrores siempre están ahí. Y justamente esta huida, vamos a hablar de esta huida sin fin, ¿no? Porque es eso, ¿no? Se van de la sartén para caer al fuego. Se van de ese exterior pensando en una selva prometedora y que les está dando pues unas gallinas, unos frutos, unos mangos, pero se dan cuenta de que de ahí sí que no pueden huir, ¿no? Sí. Esto es un recurso que se usa mucho en el terror, ¿no? Casa encantada, cabaña perdida, ¿no? Y que todos se van ahí y de repente hay un asesino. El encerramiento como base del terror, estés donde estés. Sí. Dinos un poco para ti, ¿cuáles son los fundamentos, ¿no? de esta técnica narrativa que es justamente encerrar a los personajes? Bueno, no sé cómo funcionará con otras autoras, pero para mí el hecho del encierro es una de las cosas más terribles que sucede. Yo vengo de una isla. El hecho de que tú, donde quiera que mires, por mucho que camines, vas a ver mar. O sea, te mueves a unos pocos kilómetros y vuelves a ver mar. Y vas de un extremo a otro de la isla, que es muy pequeña, o bueno, relativamente pequeña, y vuelves y ves mar. Estás rodeado por ese mar, por ese hecho de que no puedes escapar de un lugar salvo por una vía aérea o marítima. O sea, ese terror del no poder escapar, de estar en un lugar aislado, de que no hay fronteras terrestres, para mí es algo que me ha impactado muchísimo toda la vida. Uno de mis grandes temores es, por ejemplo, quedarme cerrada en una isla, que podría verse en Cuba, Justamente. ser una isla desierta, pero precisamente no hay peor pesadilla, no hay mundo más terrorífico para mí que el hecho de no poder salir de un lugar. O sea, no creo que sea claustrofóbica, pero estoy muy borderline a ser claustrofóbica. O sea, ese hecho de no poder moverme, de que constriñan mi cuerpo, de que constriñan mis pasos, o de sentir que camino un poco pero llego al mismo sitio, o de que camino un poco pero me voy a encontrar con frontera de mar, que también podría ser una frontera de selva, ¿por qué no? Y la idea de estar como dando vueltas en círculo, yo creo que es esencial. La literatura en cubana habla mucho de esos elementos del encierro, de la imposibilidad de escapar, incluso aquellos que logran escapar de ese encierro isleño, de alguna forma psicológicamente siempre quedan encerrados dentro de sus propias mentes, porque vas a otros lugares, emigras a otros sitios, vives en otras culturas y sin embargo sigues pensando en el lugar que dejaste una y otra vez. Por lo tanto, tu cuerpo abandonó el sitio, pero tu mente no ha logrado hacerlo. Esto es muy Lost. Esto es muy Lost. Esto es la serie en su máximo esplendor, vamos a decir así. Y esto es una realidad muy propia para mí. Es el dilema migrante, del cuerpo migrante. Migrante no solo de aquel que abandona una tierra, sino de aquel que se mueve hacia diferentes ámbitos, pero que no se encuentra en ningún lugar cómodo,
Yo creo que Mm, esa es la tragedia de los isleños o la tragedia quizás de los cubanos, no sé si de todos los isleños, puedo decir de los cubanos, que nos movemos a otros lados, pero tenemos la mente y el corazón siempre picados en minúsculos pedazos que vamos regando por el mundo y dejando uno anclado en un sitio. Para mí eso es el encierro como base de terror, el no poder escapar, el desear hacerlo, pero tu cuerpo y tu mente no permitírtelo. Tu cuerpo y tu mente van más allá de tus voluntades conscientes, vamos mm, a decir así. Y para mí, fíjate, es algo que está presente, yo creo que en casi todo lo que escribo, porque no puedo escapar de la condición regional y geográfica que me impone como vida. Por lo tanto, está presente en La tiranía de las moscas, en la primera de mis novelas que se conoce en España, donde también están estos chicos particulares encerrados dentro de una casa en un verano sofocante con estos padres diabólicos que hacen de ellos lo que quieren y los chicos se hacen una componenda para destruir el reinado de los padres dentro de una dictadura, la dictadura doméstica, pero también la dictadura colectiva del país. Luego está, por supuesto, en El cielo de la selva, en esta condición de los personajes que no pueden escapar de la selva, pero tampoco pueden escapar del destino. De ahí voy a hablar en unos instantes. Y en la novela que estoy escribiendo, bueno, también está en Las cavidades, es una novela mía que se publicó, bueno, se escribió entre estas dos novelas que menciono, pero se publica después del cielo de la selva, se publica en México, que habla de la condición de no poder escapar del cuerpo. Y ahora la que estoy escribiendo, que se publicará en el 2025 en España, que se llama La piel hembra, pues también habla de un pueblo en unas montañas, pues en lo más alto de unas montañas, casi que para salir de las montañas es un milagro hacerlo, ¿no? mm. Y los seres que viven ahí en ese conjunto humano se lo tienen que pensar mucho cada vez que tienen que, o cada vez que quieren moverse de ese lugar, ¿no? Tienen posibilidades de trasladarse, de emigrar, pero también es como una condición trágica de este es el sitio donde nacemos y este es el sitio que estamos condenados a habitar. Claro, es como la maldición también de los pueblos, ¿no? Que Sí, muchas veces la sí. gente se queda porque es el lugar donde nació um, y no por evolucionar, ¿no? Tienes que guardar la herencia familiar, quedarte Hmm. porque es lo que se espera de ti, etcétera, etcétera. Yo creo que también eso entronca con el terror hacia el destino como una categoría inefable, Ujú. como una categoría rígida. Esto viene, o a La mí me herencia, viene de la la... herencia genética parental, ¿no? Ujú. Sí, claro, claro. Y me viene a mí de esta tradición terrible de la tragedia griega, ¿no? Y del teatro, que donde dicen el hombre no puede escapar de su destino, el hombre viene con el destino atado a los talones y el destino te va a seguir como la misma sombra. No puedes escapar de tu sombra, ¿qué vas a poder escapar de tu destino si eso está escrito? O sea, la lucha contra el destino del hombre, contra lo irreversible, este hecho de que uno parece que está siempre en una carrera de velocidad tratando de escapar de eso que está detrás de ti, que está escrito desde los anales del tiempo, vinculado a tu nombre, pues a mí es algo que honestamente hasta a nivel filosófico, no solo a nivel de escritura, me preocupa muchísimo, porque veo también lo circular en la historia, veo a veces los pueblos condenados a repetir una misma historia y otra vez con muy leves modificaciones, los seres humanos sufriendo los mismos hechos históricos una y otra vez, en una especie de rueda de hámster en el que estamos montados todos corriendo, 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 corriendo y que no podemos bajarnos. O no sabemos cómo bajarnos, no tenemos las herramientas para bajarnos de la rueda de hámster y seguimos siendo hámster, entonces estamos ahí todos ahí. Aunque algunos pretendamos que no lo somos, pero sí, todos estamos en la rueda de hámster. Y mis personajes, de alguna forma, yo los veía así, como esos pequeños hámster que tienen conciencia de que lo son muchas veces, a veces no, pero que están en esa rueda que los aplasta y que una y otra vez los hace poner una patita delante de la otra para continuar con el ciclo. Y la selva es el ciclo, pero más allá de que la Bueno, selva es el ciclo, es la vida en justamente, sí misma. justamente voy a pasar a otra pregunta Sí. porque creo que encuadra mejor y luego iremos a las anteriores, encuadra muy bien con lo que estás haciendo, ¿no? Que es como este ciclo o esta repetición que sucede en la selva, ¿no? Sí. Bueno, te dejo seguir hablando porque ibas en buen camino, pero pongo la otra pregunta para los que nos estén viendo. Claro, Por si- es que la condición del destino, ¿no? La imposibilidad de escapar del destino entronca muy bien con la pregunta de qué es la selva, ¿no? Mira que me he hecho la pregunta esa y he tratado honestamente de responderla, no solo para tener pues, una respuesta para los lectores, sino para mí misma como escritora. Yo he pensado en la selva siempre como esa especie de limbo donde se cata el destino de los seres humanos, ¿no? Y la irreversibilidad de ese destino. La vieja, el personaje mío de la vieja
huyó cuando no era vieja, era joven, era una madre muy joven. Huyó de ese mundo, de la realidad bueno, también había narcotráfico, pero sobre todo guerrillas, luchas intestinas, guerras civiles, muertos, dictadura, huyendo de las manos de los hombres que amaba o de las personas que amaba, viendo la posibilidad de esos hombres enterrados en la tierra, y sin embargo fue a encontrarse con que el mundo era una tumba abierta y que en la selva, el lugar donde ella pensaba que iba a estar a salvo, pues iba a encontrar lo mismo, solo que con una cara diferente. El personaje de la vieja para mí es un personaje arrastrado por el destino, destripada por el destino. Es el personaje que demuestra esa irrevocabilidad del destino. Vine buscando una mejor tierra para mis hijas, un mejor futuro para mis hijas, y mira el futuro que le he dado. Una se me ha vuelto loca piensa que es una perra porque ha sucedido la tragedia que ha sucedido con su perrito, alerta de spoiler, y luego la otra pues se ha convertido en todo lo que yo he temido que haya sido en toda su vida, pero este es el destino que yo le he dado a estas niñas, a estas hijas bueno, y ella mías. lo sabía desde el principio, de todas formas. O sea, es Claro. como ha querido luchar contra eso que vio, pero lo que ha hecho es acercarla de nuevo al inicio, ¿no? Que es justamente esta idea de ciclo que decías, ¿no? De que todo se repite, y esta idea que decías, ¿no? De que hay partes de la novela pues que puede ser un poco ciencia ficción, porque estamos hablando justamente de ese bucle espacio-temporal que al fin y al cabo es la selva. Alerta spoiler de nuevo, pero bueno, pues ya esta pregunta es eso, ¿no? Si estoy preguntando si la selva es un purgatorio, será por alguna razón. Claro, aquí es la gran alerta de spoiler. Yo pensaba en Dante y en la tragedia, ¿no? En estos Yo círculos del igual, me pasa lo mismo. infierno, cuando estaba escribiendo, ¿no? Este ascenso hacia la oscuridad del alma humana, este descenso, perdón, hacia la oscuridad del alma humana en este lugar donde no se puede escapar. Para mí, no sé si es un purgatorio, para mí es un limbo, porque estos personajes no acaban de purgar ni No pueden siquiera. purgar, no tienen No pueden aspiración. purgar, están condenados a repetir. La idea de la condena de la repetición. Eh, y claro, todo este tiempo la lucha entre infierno, purgatorio, limbo, estas categorías filosóficas, en qué espacio se mueve la selva mía, yo creo que está más bien en ese espacio del limbo. Y como bien dices tú, aquí sí se me matizaba con la ciencia ficción. Y eso me alegró cuando descubrí hacia dónde iba la novela, ¿no? Porque dije, bueno, de alguna forma bien, no he sido fiel a la idea original, pero hay algo de ese deseo de retomar las raíces de la ciencia ficción que vive en mí, pues está aquí presente en este texto. Y claro, se puede analizar también como filosofía y se podrá analizar también como, qué sé yo, hasta como religión, como antropología, pero también es ese pedazo, no sé, de la yo escritora que él sigue pensando en la ciencia ficción mucho cuando escribe, y bueno, hasta en la vida real también lo hace. Bueno, al fin y al cabo es que es un libro que tiene múltiples lecturas porque es como la vida misma, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Porque ¿qué es la selva? Pues puedes decir que la selva es un limbo, puedes decir que es un espacio temporal, pero también es un dios al que se rinde culto. No olvidemos que los personajes lo que hacen, esto no lo hemos dicho, pero bueno, la base de lo que pasa en la selva es que Santa y su madre, la vieja, llegan aquí y descubren que la selva les va a proveer, pero a cambio ya tendrán que dar a los niños y se va a convertir eso como si fuera como en una granja, ¿no? Donde las mujeres son las vacas y lo que tienen que hacer es dar a crías y darles crías de comer a la selva. Entonces también está esta noción que decías, ¿no? De folclore y de religión, ¿no? Y de un culto a un ser supremo. De hecho, pues todo el libro hay una oración, ¿no? Que a veces es Padre Nuestro y a veces es una oración a la selva, ¿no? Entonces, pues es que es, pues eso, todo lo que hay en la vida, ¿no? Filosofía, ciencia ficción, religión, ¿no? Al fin y al cabo es eso, es orgánico, digamos. Hay un personaje que es Shola, que es un personaje muy enigmático, es como esta mujer que camina por la selva, como leyendo la voluntad o dando a entender la voluntad de la selva a aquellas personas que viven en estas granjas de ponedoras de gallinas, vamos a decir así. Y Shola, que es un personaje muy maternal, pues es la primera que le dice a la vieja, así funciona esta selva, ¿no? Este es un Dios mucho más antiguo que Dios. Cuando Dios no existía, la selva ya estaba ahí. O sea, esto es un Dios mucho más antiguo, que tiene mucho que ver con nuestra relación o con mi relación
con la naturaleza, o con el mundo del secreto de la naturaleza, que no llegamos, es hasta religioso, sí, es religioso. Pero fíjate, es un Dios o una diosa, vamos a decir así, muy próxima al ser humano. Puede ser terriblemente malévola, puede quitarte todo lo que tienes, puede provocar grandes catástrofes, pero también es como esta abuela resabiosa que sí, Vengativa. sí, que te puede dar con una mano, pero con la otra luego te abraza, ¿no? Y yo creo que es la relación que establecen los personajes en este vientre de esta abuela que es la selva, ¿no? Por un lado, quieren y rinden tributo a este personaje casi femenino que es la selva, o femenino que es la selva, y por otro lado le temen, porque saben que no hay Dios con una sola cara, es un Dios con dos caras, una diosa con dos caras, la cara bondadosa y la cara malévola, y que ambas cosas pues conforman la propia identidad de ese personaje selva, vamos a decir así. Claro, es como lo más acercado a un dios pagano, ¿no? O Sí, incluso un sin duda. panteón, ¿no? Porque se habla de los panteones romanos y bueno, y grecorromanos, que son esos dioses que pueden ser crueles y amables a la vez y que van jugando con el destino de los humanos, ¿no? Que va en contra de lo que es lo de la religión católica, que ahí ya se pinta de otra forma diferente, ¿no? Claro, a mí me viene más por el terreno de la religión afrocubana, que es los Claro, orishas. Los claro. orishas que son Ujú. humanos, sufren celos, se celan unos a los otros, se matan, se envidian, se aman terriblemente, tienen pasiones tremendas, tienen actos de bondad y generosidad intensos consigo, con unos y otros y con los seres humanos, pero también pueden tener una cara más dura, ¿no? Entonces, claro, me viene esa tradición que viene de mi país y que yo creo que también tiene mucho de antropología, pero de religión, por supuesto, donde los dioses no son altares dorados, ni están rodeados de querubines, ni es una perfección inalcanzable para el ser humano, sino que el Dios es un Dios más próximo, es un Dios vecino, es un Dios tú, es un Dios parecido a ti, que sufre los mismos males que tú, tiene el Mm. alma teñida de grises, como es la propia alma humana, y que son dioses próximos, no son altares que están colocados en lo alto. Los altares de la religión afrocubana por lo general están en el piso, casi al mismo nivel de los ojos del practicante. O sea, para mí esto también es interesante porque a diferencia de otras religiosidades donde tú miras hacia arriba, ¿no? Haciendo los ojos para poder ver la imagen del Dios o la representación de ese Dios, sea cual sea la que exista, pues en las religiones de este corte afrocubano uno baja la La mirada tierra. y mira Ujú. a tu mismo nivel de vista. Ujú. Mm, mm. Bueno, y esto tiene también relación porque hemos dicho que la selva, bueno, hemos hablado que la selva es muchas cosas y una de las cosas que puede ser también la selva habías hablado de una abuela, pero también puede ser una madre, ¿no? Hemos dicho antes que hablamos un poco del cuerpo de la mujer y todas las diferentes maternidades. Para los que no lo ven, pues la pregunta es, ¿la maternidad rota? ¿No hay más madre que la selva? Porque al fin y al cabo, además de un ser vengativo, ¿no? Y de un dios vengativo que puede ser también una madre que está pidiendo, ¿no? Exigiendo a la gente, a la progenie que está ahí, a Sí. los que alimenta, porque al fin y al cabo la selva los está alimentando, pues ellos también tienen que alimentar a la selva, ¿no? Háblanos un poco de esto, del concepto de maternidad del libro. Sí, para mí la selva es un útero, es ese útero donde se están criando toda esta gente, donde está creciendo toda esta gente. Es un útero que da, pero también quita. Yo lo veía como esta especie de matriz, matriz espacial, vamos a decir así, matriz como espacio, donde se incuban todos estos pequeños conglomerados humanos, porque hay momentos que se dice, esta no es la única hacienda. O sea, Mm, yo lo dice, lo deja como un guiño, y a mí me encanta tocar esta parte porque es como esas preguntas que se gestan más allá de lo que tú logras escribir mm, como autor, ¿no? Es lo que está más allá de eso. Perdón, y Chola dice, hay otros lugares como este, hay otras haciendas con otras madres y otros niños realizando lo mismo que ustedes están haciendo, no son los únicos. Esa idea de que la selva es una especie de útero, una gran madre que acune a toda esta especie de polluelos, de granjas de polluelos, a mí me resulta extremadamente interesante a nivel filosófico, a nivel de imagen, de estas cosas que uno cuando termina la novela te quedas pensando y dirías, ay, no debía haber tocado este punto y haber llegado mm. más allá, y cuántas otras historias pueden haber más dentro de una Claro, novela, bueno, ¿no? es un poco también político, ¿no? Es Claro, como cada micropaís, ¿no? Tiene sus sí, propios sí, conflictos y al fin y al cabo somos todos
¿no? El yugo ¿no? Sí, Tenemos todo sí. el mismo yugo, ¿no? Que es el de la sociedad. Pero sin duda, yo creo que hay mucho de maternidad en esa Mm, selva. La abuela, la madre, este amor retorcido y a veces no sano de la maternidad, que te alimenta, pero también requiere algo a cambio. Estas madres que a veces piden todo de sus hijos. O sea, yo te di vida, yo te traje al mundo, ahora tú retribúyeme en la misma medida exacto. en la que yo te he dado, ¿no? Esas maternidades dolorosas, retorcidas, esas maternidades que no son las hermosas y típicas que nos vendieron y nos edulcoraron a lo largo de toda la historia, que nos dijeron son las únicas que se pueden sentir, las maternidades marianas. Y cuando digo Mariana, no me Mm, refiero a Mariana Enrique, me refiero a Mariana como María, sí, sí, las sí. divinas, las que El están en el altar ejemplo. alto, sí, sí, las que están en las pulcras, las que están ahí arriba de los altares que hay que alzar los ojos, ¿no? Y estas otras existencias de las maternidades negadas, de las que no hemos dado luz sobre ellas, de las que no hablamos, de las que es incómodo hablar, porque a veces lo hacemos, pero lo hacemos siempre friccionando con esa realidad. Esas me interesaban, ¿no? Y creo que la selva en ese sentido es una madre hambrienta, es una madre caníbal y es una madre con muchas ansias de retribución, pues se puede decir así, que te he dado la vida, te he alimentado con mis gallinas y con mis mangos, porque así Mm. lo dice la selva, ahora pues tú aliméntame con tu carne, ¿no? Creo que también en ese sentido la novela podría leerse como una metáfora de ese tipo de maternidades de las cuales hemos hablado. Bueno, al fin y al cabo es el ciclo de la vida. Mm, Aquí están asesinando niños, pero cuando te mueres vas a alimentar la selva igualmente, ¿no? Lo quieras o no. Y de ese cuerpo tuyo nacerán los árboles con los mangos, ¿no? O sea sí, que al fin y al cabo puede ser muy cruel, pero es real. sí, Y vamos a una última pregunta antes de terminar. Como te decía antes, a mí me gusta mucho todo lo que son los juegos de narración. Habíamos anticipado un poco antes porque hay una gran complejidad en lo que es la forma de esta novela. Como decíamos, cada capítulo es un personaje diferente. mm, Está a veces enfocado sobre un personaje diferente con un narrador omnisciente, otras veces es un narrador en primera persona, como por ejemplo en el caso de La Vieja, y otras sí. veces, como comentabas antes, en el caso de La Perra, de Ananda, o de Romina, es un narrador en segunda persona. Cuéntanos un poco qué muestras, porque a mí me gusta mucho esto, ¿no? Con los diferentes narradores y sobre todo ese narrador en segunda persona que a mí me apasiona, que algunos puede tocar y decir, ¿pero a quién se está refiriendo? No pasa nada, es un juego del autor, no importa. ¿Qué buscas tú con cada uno de los narradores y por qué lo usas en un lugar o en el otro, con un personaje o con otro? A mí me fascina en diseñar personajes y me fascina tratar de entender las infinitas posibilidades de combinaciones técnicas que la narrativa ofrece. O sea, me encanta probar dónde se mezcla una cosa con la otra y cuál, por ejemplo, cuál narrador es potente para un personaje que he elegido. Primero es el personaje, o sea, ya tengo el personaje y luego siempre hago como pruebas. A ver qué tal, cómo me suena este narrador en primera del singular, en primera del plural, o qué tal si uso una segunda del singular, o sea, no llevarme por lo convencional de primera y tercera, que son pues, narradores obvios, fáciles, que se vinculan rápido con los lectores, que son muy funcionales. Me gusta probar esas combinaciones. Por ejemplo, cuando me di cuenta de que tenía con los personajes de los niños que tenía que ser un narrador plural, o sea, Sí, no tiene que había ser otra. una persona de plural, sí, sí. No había manera de que tú no utilizaras un narrador plural, porque estos niños ni siquiera tienen una identidad propia, es un rebaño de chicos, están todos unidos unos a los otros, viven sofocados por el propio Hacinados. miedo, hacinados, unidos, es como una especie de unimente, es una Mm, especie de mente única. colmena. Mm, Sí, una mente colmena que los guía. Entonces, claro, ese narrador me fue muy fácil escogerlo porque era el obvio. Yo creo que era el único. Y me interesaba el personaje de la vieja, que hubiera un testimonio en primera persona, porque era la única que podía darme una idea del de mundo, toda la cómo historia, había ¿no? sido, exacto, y cómo Sí, había sido el mundo antes de llegar acá y por qué habían llegado acá. Porque siempre hay algo que no me gusta de la literatura y no de la literatura de terror se hace mejor que las películas de terror, a mi modesta opinión. Muchas veces en las películas de terror no te explicas por qué la gente llega a los lugares o por qué toma decisiones. A mí me importa que las decisiones estén tomadas por un motivo, no que llegamos acá mm, porque nos vamos de vacaciones y no nos vamos acá porque no queremos. No tiene que haber
tiene que haber un porqué detrás de todas esas cosas lógico, un elemento verosímil, un elemento de peso que haga que los personajes estén anclados en una realidad, en un espacio, en una temporalidad. Y luego todo lo demás ha sido como juego, ¿no? Juego de qué potencialidad me daban mejor los narradores. A mí, como te decía, el narrador en segunda me fascina. Siento que es un narrador que es muy cercano a mí como escritora y por lo tanto los personajes que más me gustan casi siempre les pongo narradores en segunda persona. Y el personaje, los narradores en tercera son los narradores más difíciles para mí. Eso lo reconozco. Es un narrador, a mí la omnisciencia... Tío, ¿no? A mí me parece Sí, más igual. impersonales. La omnisciencia me cuesta mucho trabajo lograrla. Me es muy difícil tratar de escribir una acción o una imagen desde la cámara en alto. Me Mm, gusta un poco como los altares paganos, los altares afrocubanos, estar con la cámara al costado, frente a los ojos del lector o desde abajo. Es como más me gusta enfocarlo. Y mira, te voy a hacer una anécdota que no habla de esta novela, pero sí tiene que ver de alguna forma con ella. Cuando yo terminé El cielo de la selva, dije, perfecto, esta es una novela técnica, vamos a decir, tiene su complejidad técnica, hay diferentes líneas temporales, diferentes narradores, lógicamente hay diferentes personajes. Y ya yo decía, bueno, es que creo que hice buen trabajo desde el punto de vista de lo técnico. ¿Cuál es el narrador que más me cuesta trabajo a mí? Pues el tercera del singular. Y me propuse escribir mi próxima novela, que es una novela de 600 páginas, estamos hablando de una novela grande, solamente el narrador omnisciente. bueno. Que la estoy sudando realmente. La piel hembra, que no estoy feliz con lo que está saliendo también muchísimo. Me he enamorado del narrador en tercera, ¿no? Pero bueno, si después de 600 páginas no te enamoras del narrador en tercera, ya, o sea, sabes que puedes divorciarte de ese narrador para toda tu vida. Pero claro, me ha costado mucho trabajo entrar en ese terreno, ¿no? Y para mí la literatura siempre es esa infinita posibilidad que te empuja un poco más. Si yo no me siento cómoda en un tejido, en un género, pues trato de abordarlo para ver qué me ofrece, qué puedo aprender de él. Creo en la infinita posibilidad del aprendizaje que la literatura nos da como lectoras, siempre, primero como lectoras y luego también como autoras. Esa posibilidad de sentarte, descubrir una parte de ti o mejorar una herramienta técnica que tenías en tus manos. Entonces, para mí el juego con los narradores o qué consigo con cada tipo de narrador es también un poquito instintivo y de prueba. Me dejo guiar por el instinto, pero también hago muchas pruebas textuales de cuál es el narrador que va a funcionar en esta perspectiva, desde este punto de vista, y en base a eso pues voy pues trazando ese mapa de evolución del texto literario. Bueno, y eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque justamente al fin y al cabo la literatura también es experimentación. Bueno, un narrador en segunda persona a veces yo sé que como algunos lectores dicen, ¿no? Pues me puede descuadrar, pero no hay que buscar explicaciones porque al fin y al cabo es literatura, ¿no? A Sí, veces hay cosas que simplemente te tienes que dejar llevar. Y está guay porque el narrador en segunda persona igualmente te aproxima, ¿no? Te hace el personaje eres tú, ¿no? Aunque sea pero te da como unas sensaciones muy diferentes. Y yo creo que lo ha acertado justamente, que ya digo, no soy objetiva porque me encanta todo el juego de narradores, es algo que me pirra. Lo bueno del cielo de la selva en este punto de vista es que te permite, es toda una agilidad de lectura también, porque no te aburres, ¿no? Es eso, porque dices, pues me lo están presentando de esta forma y ahora cambio al siguiente personaje, pero se me está presentando de otra forma, ¿no? Y es como una riqueza continua y una expresión, te transmiten sentimientos de formas muy diferentes, ¿no? Y yo creo que es muy acertado, a mí me gusta, como decía, no soy objetiva, pero leedlo y seguro que os gustará también. Bueno, pues Elena, estamos llegando al final. No sé si quieres decir algo más antes de que yo suelte mi última frase lapidaria en cuanto al resumen del libro. no, yo siempre cierro todas estas charlas diciendo que me alegra muchísimo, que me da una satisfacción tremenda saber cuántas personas, cuántas lectoras y lectores se han enrolado en este viaje por la selva. Y le han dado esa oportunidad al machete y a las tataguas. Así que agradecí infinitamente a ti, Cris, primero por esta invitación y por repetir aquí en Grito Pelado. Me hace un montón de ilusión estar aquí y regreso contigo, hablando de este libro en específico. Y bueno, a los lectores y a las lectoras, las gracias infinitas por permitir que este viaje siga sucediendo.
Y a los futuros lectores y lectoras que ya estáis tardando en adquirir el libro, porque estoy segura de que si lo leéis os va a encantar. Eso por supuesto. Y bueno, pues eso, os dejo un resumito más aquí. Lo leo de nuevo para la gente que nos está escuchando en ebooks. La maternidad, bueno, el cielo de la selva, la maternidad como la vida misma, no es más que un ciclo de parir y morir, de comer y ser comidas. La selva te acoge bajo su ala para quitarte la venda y mostrarte esa herencia infinita, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, ese círculo de ciclo vital, ¿no? Bueno, pues Helen, no te vayas, terminamos aquí, pero tú me esperas ahí detrás de la cámara Venga, y bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo capítulo de A Grito Pelado, en la próxima entrevista. Hasta luego. chao.